estimados hermanos, en esta ocasión quisiera hablar con ustedes acerca de un tema que ha hecho correr mucha tinta y mucha tinta virtual hoy en día en muchos sitios y foros de internet. Es un tema apocalíptico. Se trata principalmente de lo que es la marca de la bestia y secundariamente de la existencia y personalidad de la segunda bestia del Apocalipsis. Dice el Señor por medio del profeta Oseas, se queja el Señor diciendo, se lamenta, diciendo mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto nos recuerda que muchas veces por falta de conocimiento el pueblo puede terminar siguiendo cualquier cosa. Dios quiere que nosotros seamos instruidos con una doctrina segura. Y para eso fundó la Iglesia tomando como base a sus 12 apóstoles, de tal manera que nosotros no fuésemos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que pudiésemos tener una dirección clara y firme en materias de fe. De lo contrario, cada uno de nosotros terminaría siguiendo lo que diga cualquier video de YouTube y terminaríamos cayendo en el mismo absurdo de los protestantes, que dice cada uno una cosa distinta y cada uno dice que está inspirado por Dios. Por eso, nosotros los católicos buscamos siempre interpretar la palabra de Dios según lo que la Iglesia ha creído desde sus principios, porque sabemos que nuestra fe no se basa en la interpretación personal que cada uno pueda tener de la Biblia, sino que nosotros hemos recibido la palabra de Dios a través de la tradición apostólica y de la Sagrada Escritura. Al principio no había Escritura, había solo tradición apostólica. Por eso sabemos que la única manera de comprender realmente la Sagrada Escritura es comprendiendo la tradición apostólica. La tradición apostólica y no las invenciones o interpretaciones personales de cada uno. Por eso esta exposición acerca de la marca de la bestia no se basa en mis propias invenciones, sino en una reflexión personal, ciertamente, acerca de lo que la tradición nos ha ido transmitiendo a través de insignes teólogos e intérpretes que no siempre voy a citar. Después de esta pequeña introducción, vamos inmediatamente a un preámbulo de interpretación bíblica, con algunos principios que nos van a servir para comprender lo que vamos a desarrollar. En primer lugar, siempre tenemos que recibir los textos en su sentido literal, lo cual no quiere decir al pie de la letra. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? En que si la Biblia me está hablando en parábolas, como una parábola tengo que recibirlo. Si se trata de una metáfora, tengo que recibirla como una metáfora. En cambio, tomarlo al pie de la letra sería, por ejemplo, decir, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas por su nombre. Por lo tanto, eso quiere decir que Jesús tenía ovejas y que cuando tenía tiempo libre las custodiaba y se aprendía el nombre de cada una de ellas. Ustedes me dirán que eso es ridículo, pero eso es lo que muchos hacen con la Biblia. Pero hay otra cosa, y aquí entramos en el segundo principio de interpretación, otra cosa que muchos hacen con la Biblia, una práctica bastante más dañina y no menos ridícula que la anterior. Segundo punto entonces de interpretación, no podemos comprender un solo versículo aislado del resto de la Biblia. Eso no se hace con ningún texto de ninguna materia, de ninguna especie, pero mucho menos con la Escritura Sagrada. El típico caso es aquel del libro del Éxodo, cuando se nos dice no te harás imágenes. Y de ahí deducen los protestantes que Dios habría supuestamente prohibido hacer imágenes, cuando hay otras partes del mismo Antiguo Testamento donde Dios manda hacer imágenes. Esa es la clase de cosas que ocurren cuando tomamos un versículo aislado y lo sacamos de su contexto. Después entonces de este pequeño preámbulo de interpretación bíblica, vamos a lo que nos ocupa, la marca de la bestia, o más bien
la segunda bestia y su marca. Estamos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Si tienen Biblia en sus casas, pues pueden tomarlas y verlas. Tenemos la primera bestia, que representa al anticristo y sus secuaces, al poder del anticristo, y la segunda bestia, que emerge del mar, representa un poder religioso corrompido, con 2 cuernos, no 7 como el cordero. Recibe su poder de la primera bestia. Es decir, se trata de una falsificación de la religión que recibirá del anticristo la capacidad de imponerse por la fuerza. Es este el poder que va a establecer la marca de la bestia. ¿Se trata entonces del microchip, la marca de la bestia? Evidentemente que no, porque la profecía nos dice que la marca la va a imponer la segunda bestia, no la primera. Por lo tanto, decir que va a ser el microchip o cualquier otra cosa implantable es, en mi opinión, completamente contrario tanto a la letra como al espíritu de la profecía. En segundo lugar, porque de acuerdo a las reglas de interpretación bíblica de las que hablamos hace unos momentos, no podemos tomar este versículo aislado de su contexto y tenemos que considerarlo según su sentido literal propio, no al pie de la letra. ¿Y cuál es el sentido literal propio? Pues el que cualquiera que sepa leer puede comprender. Se trata de una metáfora. De lo contrario, tendríamos que sostener firmemente que el anticristo tendrá 7 cuernos o que el falso profeta tendrá forma de oveja. Por lo tanto, si todo este pasaje es de sentido metafórico, no podemos tomar un solo versículo, sacarlo de esa misma interpretación y tomarlo en el sentido material. O sea, la marca de la bestia es una metáfora para hablar de otra cosa. ¿Qué es entonces la marca de la bestia? En la Suma de Teología, en la Tercia Pars, la cuestión 63, artículo 3, Santo Tomás dice lo siguiente: el carácter o marca de la bestia puede entenderse por oposición o bien como malicia obstinada que conduce a la pena eterna, es decir, aquellos que por una obstinación maliciosa se van a condenar, o bien puede entenderse como profesión de un culto ilícito. Y esto es Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia. Si bien la Tercia Pars fue escrita por discípulos de Santo Tomás de Aquino a partir de los cursos que ellos mismos habían recibido de la parte de Santo Tomás. Por lo tanto, esto es autorizadísimamente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia. O sea, profesión de un culto ilícito, tal y como anuncia el libro del profeta Daniel, y como lo recuerda el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio. Se trata de la abominación de la desolación en el lugar santo, que vendrá después de la prohibición del sacrificio perpetuo. O sea, habrá un culto ilícito, reemplazando al sacrificio perpetuo, y será realizado en el lugar santo. Se trata entonces del conjunto de la impostura religiosa que hará posible que se llegue a la adoración del anticristo. ¿Y cuál es ese poder religioso, esa impostura religiosa? Pues ciertamente, amadísimos hermanos, una religión mundial ecumenista. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que todos se sometan y que acepten sujetarse al anticristo. Un sistema ecumenista donde a cada uno le digan: usted puede seguir siendo tan católico, tan musulmán, tan protestante como siempre, pero tiene que aceptar esta lista de principios. No necesariamente invitará a una adoración explícita, sino más bien a una sujeción. Porque adoración, en este contexto de la Escritura, significa más bien una sujeción más que una adoración propiamente divina. Sujeción intelectual y espiritual, entonces, al sistema político, social y religioso del anticristo. Pasemos a otro capítulo, la segunda bestia y la iglesia. Obviamente,
la llegada de la segunda bestia y el poder que ella va a tener va a ser posible en buena parte gracias al muy deficiente estado moral y doctrinal del clero en los últimos tiempos. Solo un clero así haría posible tal cosa. Un clero bien formado en doctrina y en santidad sería una barrera tan impenetrable para la religión mundial que ésta no podría desarrollarse. Suposición gratuita, me dirán ustedes. No, porque si ustedes se fijan, no se puede tener el proyecto de establecer una religión mundial que adora al anticristo sin contar con la Iglesia Católica, ya sea para aliarse con ella o para perseguirla, pero hay que contar con ella. Y parece ser que la estrategia del enemigo consiste en neutralizar espiritual y doctrinalmente a la Iglesia por medio de la herejía ecumenista. Ustedes saben bien que hombres de iglesia de las más altas cúpulas dicen que no, que ya no hay que convertir a nadie. Que cómo se les ocurre que vamos a orar por la conversión de los judíos, musulmanes o protestantes. No, hay que hacer encuentros de oración con ellos, hacerles descubrir las maravillas de su propia religión y en ningún caso tratar de que se conviertan a Cristo. O sea, según ellos, Jesús vino a la tierra a perder el tiempo y también a hacernos perder el tiempo a nosotros. Si el Corán es lo mismo que el Evangelio, entonces, mejor, el último que sale apaga la luz y cierra la puerta. No es extraño que en medio de tanta corrupción doctrinal se observe al mismo tiempo una corrupción moral desatada. Porque la historia de la Iglesia y la historia de las herejías nos enseña que la corrupción doctrinal va muy de la mano con la corrupción moral. Volviendo a nuestra interpretación bíblica, tenemos que decir que un clero con rectitud doctrinal y moral conduciría al pueblo a rechazar abiertamente estos compromisos. Y por lo tanto, la única manera de establecer ese culto pseudo-religioso sería exterminando a todos los católicos del mundo o manipulándolos para que acepten sus ideas. Y el anticristo va a ser ciertamente más bien esto último, porque sabemos que se presentará como un impostor prometiendo paz y prosperidad. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, nos salimos de lo que es la profecía bíblica para entrar por un momento en una revelación privada en específico. Santa Hildegarda de Bingen, que pasó de esta vida a la vida eterna en el año de 1179, predice que en los últimos tiempos habrá una gran crisis doctrinal dentro de la Iglesia y que ésta ha de durar hasta la llegada de los dos testigos, Enoc y Elías, los dos testigos anunciados en el capítulo 11 del Apocalipsis. Cerremos este paréntesis y volvamos a la profecía bíblica. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino y al sentido literal propio de la profecía, dijimos que la segunda bestia va a pedir una sujeción doctrinal al pensamiento del anticristo y probablemente también la asistencia a un culto ilícito. O sea, pedirá que tomemos parte en la abominación de la desolación en el lugar santo. Y que en eso va a consistir la marca de la bestia. Y el que no cumpla con aquel requisito va a ser marginado de la sociedad. O como dice la Escritura, no podrá comprar ni vender. Pero como estamos dentro del orden metafórico, tampoco es necesario, y de hecho, al tratarse de una metáfora, muy posiblemente es incorrecto, interpretar esta afirmación en su sentido material. No se trata del comprar y vender físico, se trata de una exclusión social. O sea, los católicos que no quieran participar de las ideas del anticristo y del falso profeta van a ser, entre comillas, los malos de la historia. Como lo da a entender el tercer secreto de Fátima, la Iglesia va a ser terriblemente perseguida y como acabamos de ver, los católicos van a ser excluidos de la vida social, política, económica, etc. Pero sabemos que tenemos un Dios que les da la fuerza para salir adelante en medio de cualquier dificultad.
Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Por eso el Apocalipsis es un mensaje de esperanza, porque sabemos que Dios nos sostendrá en medio de las persecuciones y que al final a Él le pertenece la victoria, hagan lo que hagan las fuerzas del mal. Entonces, podríamos decir que se exigirá una apostasía formal a los católicos, clero y pueblo. No. El gobierno mundial establecerá que cada uno podrá seguir con su religión, mientras acepte los principios del sistema del anticristo. Actuar de otra manera sería muy poco astuto y sería la mejor manera de hacer que el mundo entero al mismo tiempo le haga la guerra. Una vez más, en este contexto, la palabra adoración significa sujeción. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. De lo contrario, nosotros vamos a estar esperando a que el falso profeta nos haga adorar al anticristo en persona, cuando lo que él en realidad quiere es que vayamos poco a poco aceptando sus máximas y sus principios, para luego caer como consecuencia lógica bajo la dominación del anticristo. O sea, en pocas palabras, vamos a estar esperando el microchip, mientras tanto nos ponen encuentros ecuménicos hasta en la sopa. Vamos a estar desprevenidos por no estar atentos a lo que realmente tenemos que temer: el sistema ideológico del anticristo y de su falso profeta, que, al menos en el caso de este último, lo más probable es que se trate de un sistema más que de una persona, o quizá un sistema que va a terminar desembocando en un hombre preciso. Estas dos últimas cosas son tan solo una opinión personal con un cierto fundamento, pero una opinión personal al fin y al cabo. Como conclusión de esta parte, podemos decir que la marca de la bestia solo la puede recibir aquel que quiera voluntariamente recibirla. Por eso, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se nos anuncia un castigo para aquellos que la acepten. Y es imposible que Dios pueda castigar a alguien por algo que la persona hizo involuntariamente y sin saberlo. Esto queda confirmado por el significado que parece ser el más razonable para el número 666, que querría decir yo reniego. Si tomamos las letras griegas, que es el idioma en el cual fue escrito el Apocalipsis. Y eso cuadra perfectamente con lo expresado en el versículo 3 del capítulo 4 de la primera epístola de San Juan. San Juan, que es el mismo autor del Apocalipsis, en el cual nos dice: y todo espíritu que rompe la unidad de Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. O sea, ese número representa al hombre, porque es el Apocalipsis que es un número de hombre, representa al hombre en cuanto reniega de Jesús, es decir, al hombre renegando de Cristo y de su mensaje. En cuanto a la segunda bestia, o falso profeta, sea este una persona o un sistema que desembocará en una persona, parece que aparecerá públicamente después de la venida del anticristo, como un poder religioso que recibirá del anticristo su poder para obligar a las naciones. Aparecerá después del anticristo, y decimos esto porque ese es el orden cronológico de la profecía, y parece ser también el orden lógico, después del anticristo y no antes, como muchos se imaginan. Por lo tanto, en este momento, andar buscándole nombres al falso profeta me parece una cosa bastante ridícula y muy contraria a la profecía bíblica. A modo de conclusión, y antes de terminar, quisiera desarrollar breves razonamientos acerca del dogma de la indefectibilidad de la Iglesia. Obviamente nosotros conocemos ese dogma revelado por Cristo en los Evangelios, según el cual la Iglesia va a existir como tal hasta el final de los tiempos. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, dijo Jesús. Ese mismo Jesús que también le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y los poderes del mal no podrán destruirla. ¿Qué quiere decir todo esto? Partamos diciendo que Cristo fundó su iglesia con la forma de una sociedad. Una sociedad, por definición, por su naturaleza propia, es visible. Y por lo tanto, para que la promesa de Cristo se cumpla realmente, la iglesia tiene que seguir siendo visible en el mundo hasta el último momento de la humanidad sobre la tierra, para que cualquiera que busque a Dios sinceramente pueda encontrarlo por medio de ella. Y esa visibilidad implica la existencia de iglesias locales, con clero y pueblo cada una, unidas unas con otras por el vínculo de una autoridad común, la autoridad del sucesor de Pedro, confesando una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Si alguna de estas condiciones falta, estamos fuera de lo que es la visibilidad de la iglesia y por lo tanto fuera de la iglesia que Cristo fundó. O sea, Jesús, nuestro Salvador, no dijo: yo estaré con ustedes mientras se porten bien, o mientras sean fieles, o mientras hagan tal o tal cosa. La promesa es: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Dios va a mantener su iglesia viva, visible y operante, mientras haya un solo ser humano que salvar sobre la tierra. Por eso, nosotros sabemos que, como lo recuerda San Agustín, incluso en los peores tiempos de la persecución del anticristo, en razón de esa singular promesa de Cristo nuestro Salvador, la iglesia va a seguir existiendo y va a seguir siendo visible. Por eso, la única solución posible es continuar dentro de la iglesia establecida por Cristo sobre la base de los apóstoles. La historia demuestra, y seguirá demostrando, que todos los grupos que se han separado de ella se transforman en sectas. Todo esto se lo digo para recalcar que, si bien tenemos que estar advertidos en cuanto al movimiento de la religión mundial ecumenista, no puede ser que como reacción a eso terminemos en cualquier secta fuera de la plena y visible comunión con Roma. Aunque son muchos los argumentos que podríamos dar, baste, en honor al tiempo y porque ya estamos terminando, dar el siguiente. Dice Jesús en el Evangelio que por sus frutos los conoceréis. Todos los grupos que se separan de la plena y visible comunión con el sucesor de Pedro se transforman tarde o temprano y de una u otra manera en sectas más o menos peligrosas para la salvación de las almas. Nosotros hemos de guardar la fe y la sana doctrina, confiando en la intercesión de María Santísima, de San José, patrono de la Iglesia Universal, y de todos los espíritus bienaventurados. Mientras vivamos en unión plena con Cristo y con su Iglesia, el maligno no tendrá ningún poder sobre nosotros. Recordemos que Satanás está vencido ya por Jesús crucificado y resucitado, a quien sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén.